Ahora vamos a repasar lo que corresponde a la semana 2 de la guía didáctica del módulo 70. Vamos a analizar dos de los conceptos que habíamos investigado la semana anterior, que corresponde primero a la varianza. Vamos a tener ahí que es una medida de dispersión. Lo que quiere decir es que esta medida nos va a dar una idea de qué tan lejos están los datos de la media aritmética o promedio de ese estudio. Y se define como la esperanza al cuadrado de la desviación de dicha variable. Entonces vamos a analizar esto con respecto a la media aritmética. Aquí podemos ver las fórmulas, se las voy a explicar un poquito. Va a estar definida por la letra sigma, que es una letra griega elevada al cuadrado, ese es el símbolo, y lo vamos a calcular de la siguiente forma. Este símbolo que está acá se llama sumatoria, y lo que nos quiere decir es que lo que vamos a hacer para acá lo vamos a sumar. Todo lo que vamos a obtener en este paréntesis que está acá lo vamos a sumar. ¿Y qué es lo que me dice este paréntesis? XN representa a cada uno de los datos del estudio y le vamos a restar la media aritmética de ese estudio elevado al cuadrado. Entonces cada vez que restamos un dato con la media aritmética, esto elevado al cuadrado, todos esos datos los vamos a sumar. Y por último, los vamos a dividir entre n, que es el número de datos que tiene, en este caso, la población. Cuando se trata de una muestra, o sea, cuando no estamos tomando en cuenta más que una parte de la población para realizar el estudio, entonces lo vamos a dividir entre n-1. ¿Qué quiere decir? El número de datos que tiene la muestra menos 1. La varianza la utilizan las empresas e industrias como método de prevención y visualización hacia el futuro. Por ejemplo, si una empresa tiene máquinas que empacan el producto con cierto peso, estas empresas pueden regularmente estar analizando si los pesos que tienen los productos son los correctos o no, y mediante este estudio pueden analizar el calibre que tienen las máquinas y todo esto. Entonces para eso funciona, entre otras muchas cosas, en una medida como la varianza. Vamos a realizar un ejemplo. Tenemos aquí los datos que corresponden a la cantidad de lluvia en litros por metro cuadrado que cayó en los 11 cantones de la provincia de Guanacaste durante la noche de mayor impacto del huracán Otto. Vean que aquí estamos hablando de los 11 cantones de la provincia de Guanacaste. Esto quiere decir que vamos a analizar una población, porque estamos hablando de la totalidad. Si dijera el estudio que vamos a analizar 6 de los cantones de Guanacaste, entonces ahí sí vamos a hablar de una muestra, porque sería solamente parte del estudio. Tenemos ahí los datos de los 11 cantones y lo primero que vamos a hacer es sacar la media aritmética, que corresponde a la suma de todos los datos dividido en este caso entre 11, que es el número total de datos. Recuerden que aquí ustedes pueden ir poniendo pausa para que vayan haciendo los cálculos y puedan ir trabajando el ejemplo de una mejor manera. Vamos a tener el resultado, que es 38,9. Esa sería la media aritmética del estudio que vamos a trabajar. Ahora sí, vamos a hacer una tablita donde vamos a escribir cada uno de los datos que me dieron en el estudio. Como ven, aquí están los 11 datos del estudio. Una vez que tenemos eso, en esta columna vamos a escribir el dato menos la media aritmética que calculamos ahorita elevado al cuadrado. En cada una de las filas vamos a escribir el dato menos la media aritmética elevado al cuadrado, así hasta completar toda la columna hasta el último dato. Ahí ustedes van a ir a la calculadora y van a calcular cada una de estas operaciones para poder poner como resultado los números que tenemos acá. Recuerden que estos números los pueden dar aproximados para que no tengan que manejar tantos decimales por ahí. Ok, la fórmula decía que sería esto, ¿verdad? Bueno, x sub n lo llamamos en la fórmula. Que sería cada dato le restamos la media y lo elevamos al cuadrado. Aquí tenemos. Pero la fórmula nos decía que todo eso lo teníamos que sumar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a sumar? Todos estos resultados los vamos a sumar y obtenemos un total de 2758.91. Esa sería la suma de los cuadrados de la diferencia. Ahora sí, esa suma la vamos a dividir entre 11, porque es el número total de datos que tiene nuestra población.
y tenemos como resultado que la varianza da un resultado de 250.81. Esa sería la varianza del estudio que estamos trabajando. Ahora sí, vamos a ver el otro concepto, que es el concepto de desviación estándar. Se define como la raíz cuadrada de la varianza. Tenemos ahí las fórmulas. Vean que si ustedes la analizan es la misma fórmula de la varianza, solamente que todo entre raíz cuadrada, igual para la población que para la muestra. Se utiliza, al igual que la varianza, para conocer qué tanto se alejan los datos de la media del estudio. Como les decía antes, estas medidas son importantes en la industria, en el comercio, en las fábricas, en medicina, en ciencia. Son muy importantes este tipo de medidas para conocer qué tan dispersos son los datos en un estudio. Un ejemplo, vamos a tener el mismo, ¿verdad? Los mismos datos de los 11 cantones de Guanacaste, los mismos números para poder sacar la desviación. Y como dijimos que la desviación estándar iba a ser la raíz cuadrada de la varianza, entonces yo me robé el dato que ya habíamos calculado de la varianza, que nos daba 250.81, y solamente a ese dato le tengo que sacar la raíz cuadrada y nos da como resultado 15.84, que sería la desviación estándar de el estudio que estamos trabajando. Ahora sí, ustedes como práctica número 2 y tarea que tienen que presentar para el próximo lunes 18 sería que es un estudio que ya trabajaron ahí los recorridos la semana anterior, y ahora lo que van a hacer es hacer el cuadrito para calcular la varianza y la desviación estándar de ese estudio que tenemos por ahí.